megaminería, megaproyecto, saqueo. Saqueo. Hacemos el recordatorio del decreto 34.901 de la Junta Departamental de Montevideo, obligatoriedad de etiquetados de alimentos que contengan transgénico. Esto es en Montevideo. Recordamos que para que esto funcione, los vecinos tienen que ir al supermercado, al almacén, cada vez que hacen la compra de algún producto envasado, reclamar el etiquetado de si contiene el elemento transgénico. Y sería conveniente, como lo decíamos ya en otra oportunidad, de que también aquí en Canelones empezáramos a trazar los lineamientos elementales de una norma que fuera por el mismo camino, de etiquetar los productos que contengan transgénicos. Bien, escuchando el temita que pasaba, estamos en una situación en la cual se podría decir que, bueno, como decías tú en el programa pasado, la guerra ya empezó, pero estamos al borde de una guerra. La situación internacional complicada, el tema con la agresión a los gobiernos con participación popular, como el caso de Venezuela. El tema en Ucrania lo plantea clarito, la guerra de intereses y dividirse el mundo. Y también en Siria, y como antes fue la incursión de la OTAN en Yugoslavia y Libia, y las decenas de miles de muertos y desaparecidos que en América Latina sufrimos para garantizar el poder del capital explotador. ¿Por qué abrimos este cuadro con este comentario? Digo, porque es fundamental el papel de los trabajadores, el papel de la clase explotada, cuando nosotros hablamos de estas cosas y lo ligamos a el carácter expoliador, el carácter de acumulación irracional y desmedida que tiene el capitalismo. Por eso cuando decimos no a Aratirí, sí a la defensa de los recursos naturales, sí a la defensa del patrimonio, de la soberanía alimentaria, estamos hablando de todo esto, de que el capital transnacional, de que las grandes empresas, el poder del capital es el culpable de todos los sufrimientos de la clase trabajadora a nivel mundial, y tenemos que, cuando decimos no a Aratirí, cuando decimos no a los megaproyectos, cuando decimos defensa del patrimonio nacional, complementariedad, solidaridad, los bienes que pertenecen a la humanidad y no a país alguno, más allá de que los administre, y no a persona alguna, estamos diciendo que tenemos que comprometernos con esto que está pasando hoy en el mundo. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, en Siria, lo que está pasando en América Latina por desestabilizar toda la participación de las masas populares y la incidencia que esto tiene en la toma de decisión de los gobiernos, es algo que nos tiene que importar a todos y que tenemos que, de alguna manera, darnos cuenta que está ligado con esto por lo cual nosotros estamos peleando, la soberanía y el patrimonio de los pueblos está ahí donde están sus riquezas, donde está su trabajo, donde está la forma de vivir, su forma de cultura, sus rasgos más sobresalientes, y no en la imposición de ninguna de las políticas que hoy pretende la clase dominante a nivel mundial, como antes, dividirse el mundo. Desde que llegaron las primeras carabelas a este departamento, es lo que está pasando con los ricos del mundo, ¿verdad? Y hay que, y un poco en sintonía con eso que vos decís, los 38 años que se están cumpliendo mañana concretamente. Ayer. No, mañana, 26. Mañana 26, perdón, sí. 38 años del cruento golpe terrorista de Estado en la Argentina. Y de alguna manera esos 30.000 desaparecidos, los perseguidos, torturados, todo eso que vivimos con el famoso Plan Cóndor, todos, chilenos, uruguayos, brasileros, paraguayos, bolivianos, argentinos, donde está claro, no cabe ninguna duda, por lo menos para los que sufrimos de alguna otra manera toda esa situación, el papel del imperialismo norteamericano, el papel de Henry Kissinger,
de todo un montón de cosas que a veces uno dice, pero ¿qué tendrá que ver eso? Nosotros decimos, bueno, Sí, sí. hay que recorrer la historia. Era para un poco, garantizar ¿no? este estado de cosas. Claro, es decir, había que eliminar determinadas cosas hace 30 años atrás, ¿no? Para poder consolidar otras Claro. que vinieron ahora y poder tener de la mano, por ejemplo, como el caso específico acá en Uruguay, poder llegar a tener un gobierno de corte progresista con sectores defensores de la clase obrera, o por lo menos que se autodenominan así, partidos marxistas-leninistas, El cambio de la comunistas, estrategia, ¿no? cómo se ayornaron y cómo en este momento nosotros veíamos y escuchábamos los otros días un debate en Radio El Espectador entre Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre, y Fernando Pereira, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, lamentable, digamos, como dirigente de los trabajadores, del movimiento sindical, la postura en defensa de Aratirí, la ambigüedad en decir estoy en contra pero a favor, o no estoy todo en contra, no a favor. Algo que un poco han logrado también, digamos, el capital en su conjunto, más allá del capital transnacional o el capital nacional, el sistema, cómo ha logrado chuparse a un montón de dirigentes, a un montón de militantes, de otrora luchadores sociales. Sí, al que no lo eliminó lo chupó. Exacto. Y los que quedamos por afuera somos 4 o 5. Ahí está, exactamente. Y nos cuesta un Perú, por decirlo en un término bastante filosófico, recomponer las fuerzas sociales con autonomía, con independencia de clase, con independencia política. Nos cuesta porque seguimos creyendo en el caudillo, seguimos creyendo en que el individuo está por encima de los colectivos, seguimos, no alcanzamos a vislumbrar no solamente lo que sucedió en el pasado, sino lo que está y lo que se viene. Y lo que se viene día a día, cotidianamente, porque estos no son procesos muy largos tampoco. Sí, pero hay una camada, Acá hay un avance. una camada de jóvenes muy interesante, descreída, por supuesto, del sistema político, del sistema parlamentario, sin norte demasiado claro en cómo reconstruir, pero lo que no tiene que hacer. Con lo cual eso a uno lo llena de expectativas también. No, ¿verdad? eso sí, porque digo, a ver, es normal, es natural que los jóvenes, llevarán su proceso más, menos corto, dependerá de la coyuntura que se viva en cada país para ver cuál es el protagonismo que asumen los jóvenes, para qué lado se juegan. Está claro que la sujeción a los jóvenes es mucho más compleja. Sí, sí, claro. Hoy en día que en otras épocas. Es decir, siempre se dio, un poco lo que decía la vecina hace unos días atrás, que llamó por teléfono, de los sujetos sujetados, cada vez tienen menos posibilidad. Pero la recomposición, lo que nosotros le podemos llamar construcción, es decir, de las redes sociales entre iguales, entre hermanos de clase, se hace cuesta arriba, porque el factor individual está pesando muchísimo, el factor material está pesando muchísimo, la dependencia que tenemos pesa muchísimo, y muchas veces la dinámica en la que nos impone el sistema, que nosotros no tenemos tiempo a veces de marcar nuestra propia agenda, estamos corriendo con la agenda que nos marca el sistema, no nos permite ni siquiera sentarnos un rato a revisar o a leer o a analizar o a estudiar un poco el pasado reciente aunque sea, para saber cómo hubo tanta mutación en tantas cosas, cómo hoy se toman como natural cosas que hace pocos años atrás eran impensables que se tomaran como tales. Digo, más allá de que, como también vos planteaste el día que tuvieron los compañeros del Sauce acá, somos la banda de los derrotados, digamos, ¿no? Es decir, asumimos a nuestra espalda como clase la derrota a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, y hemos sido víctimas de la manipulación. Pero todo eso es un trabajo de largo plazo, hay que tener no solamente el optimismo, sino la mirada a largo plazo, porque nosotros creemos, sí, que vos decías, hay una guerra que está en curso, sí, está en curso. Hay elegidos
sectores que tienen que ser aniquilados, que tienen que ser asesinados, ya sea Sí, sí. por hambre, por La un clase bombazo, dominante ya por decidió cuántos van a morir. cuántos tienen que morir para que pueda seguir, digo, a ver, hasta qué punto es conveniente seguir teniendo explotados cuando ya hay sectores que no se pueden explotar más, que ya perjudican, porque hay que darle algún plan de asistencia, tienen que poner algún mango para poder bancarlo, porque Sí. Mujica podrá decir que le ganó a la educación y a la salud, pero en definitiva, si el Estado va a tener que seguir subsidiando a cientos de miles de uruguayos, ¿tá? Como en el caso de las canastas esta miserable que le dan a los enfermos diabéticos y todo esto cada 60 días, pero que es plata que la burguesía inclusive no quiere gastar tampoco, no le interesa gastar. Es decir, Bueno, si se mueren todos, la esto naturaleza mejor. del burgués es esa, ¿no? Es decir, puede acumular un patrimonio que no gastará si viva 5 millones de años, pero no larga un peso. No larga. Eso, No hay distribución posible. Bueno, contra ese sistema es el que tenemos que pelear. Bien. Y contra la TIRI, por supuesto, y todos estos megaproyectos. ¿Qué tenemos de información para esta semana? Tenemos dos cosas que nos parecen interesantes para compartir, ¿no? En primer lugar, una entrevista que salió hace unos días a Federico Cantera. Federico Cantera, sí, de la Ruta 7. integrante de la Asamblea Nacional Permanente, de la mesa de la Ruta 7, Pequeños Productores, donde en el diario El País le hacen una entrevista que nosotros vamos a tratar de traducir un poco, de sintetizar, porque está un poco larga, pero por lo menos colocar en el eje algo que está ahí, porque están ahí, ellos están precisamente ahí en Valentines. Y dice, productores próximos a la zona de Aratirí quieren defender la tierra. Dice Cantera, no es por el dinero, es por el legado de mi abuelo. Hace 150 años que la familia de Federico Cantera se instaló en Valentines para trabajar la tierra. Hoy, junto a otros productores, él organiza el movimiento contra la minería. Dice que su lucha no es por dinero, sino por la defensa de un legado familiar. Andrés Roysen, de El País, Cerro Chato, Valentines. El campo de los Cantera está en 33 y a mitad de camino entre Valentines y Cerro Chato, escondido detrás de las lomas que presenta el paisaje. La pradera domina el escenario y la ganadería extensiva es la principal forma de explotación. En una zona donde las rocas que aparecen cada pocos metros delatan al subsuelo, que es estudiado por su riqueza mineral al menos desde los años 70. Federico Cantera tiene 34 años y vive ahí desde que nació. Se fue para hacer la escuela, pero antes de los 14 años ya estaba de vuelta para aprender de su abuelo cómo trabajar el campo y para seguir con una tarea que la familia comenzó cerca del año 1850. Tiene 445 hectáreas. No es de los grandes latifundistas que dice Mujica que no. 445 hectáreas. Y desde su casa se ve, a 1 kilómetro de distancia, uno de los campos en los que la empresa Aratirí tiene pensado realizar su negocio de explotación minera, en el cual desde el 2007 hasta hoy ya invirtió más de 170 millones de dólares. En el año 2009 se empezó a hablar del asunto y comenzamos a ver el movimiento vinculado al tema de la minería. Pensamos que era un proyecto como siempre estuvo planteado en la zona, como hay en Florida, y entonces no nos inquietó mucho. Después, cuando vimos que no era un proyecto común y corriente, nos empezamos a preocupar, dice Cantera. El joven productor recuerda que al investigar sobre el proyecto y tras los primeros movimientos de la empresa, vieron que lo que pensaban hacer tenía dimensiones fuera de lo normal y era algo realmente demencial, dice Cantera. Cantera se juntó desde entonces con otros productores de la Ruta 7, próximos a las localidades de Valle de Ordóñez, Valentines, Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Tupambaé, y comenzaron a informarse y movilizarse contra este proyecto. Hoy en día son más de 400 los productores que recurrieron los pedidos de tierra para prospección, y en la última marcha organizada por este grupo se reunieron entre 3 y 4 mil personas, la que realizaron en 33. Sí. En aquel entonces vimos que había miles y miles de hectáreas pedidas por la empresa y notamos que no era un proyecto común. Empezamos a ubicar los antecedentes de la firma y vimos que no era una empresa minera. Fuimos al Palacio Legislativo y los políticos supuestamente no sabían nada y era el proyecto más grande de la historia del Uruguay. Ahí fue que nos empezamos a preocupar. Había muchas cosas oscuras en este proyecto. Todo lo que vimos nos preocupó, recuerda Cantera al País. Así, cuando mira el horizonte y piensa que ahí nomás puede estar Aratirí explotando una mina, reitera con preocupación. Estamos en el distrito minero, donde se dice que no puede haber actividad humana. Los vecinos nos vemos totalmente avasallados por estas empresas y nos tenemos que defender. El productor dice que desde que llegó la empresa a la zona le han ofrecido el oro y el moro por sus campos,
pero que no quiere vender, no piensa vender. Dicen que quienes tienen campos en esas zonas se van a hacer millonarios, pero si tuviéramos un interés económico hubiéramos hecho negocio con la minera. Estamos convencidos de que esto no le sirve ni al Uruguay ni a la zona, y por esto estamos en contra, afirma Cantera. Cantera entiende que para criticar a quienes se oponen a la explotación minera que proyecta Aratirí, se han utilizado muchos clichés ideológicos, bajo el entendido que quienes rechazan tal inversión son terratenientes explotadores que dan pocos puestos de trabajo y tienen miles y miles de hectáreas. Cantera se lamenta por esas posturas y entiende que a veces se habla con mucha soltura y sin conocimiento. Cuenta que vive todo el año en su establecimiento, a 12 kilómetros de Cerro Chato, donde se juntan las fronteras de Durazno 33 y Florida. En su casa no tiene energía eléctrica ni agua de OCE, tampoco ninguna otra comodidad. Él se encarga de subrayar que los productores que están instalados en la zona no son terratenientes ni grandes productores como se ha dicho. El único terrateniente que hay aquí es Aratirí, que tiene en este momento 12.000 hectáreas. Somos productores medianos de 300 a 400 hectáreas y familiares los que estamos en estos establecimientos. Cuando se le consulta de dónde nace todo su ímpetu para ponerse un proyecto de semejante dimensión, Cantera no deja de lado sus raíces familiares y explica que ahí radican gran parte de los motivos. Es una responsabilidad muy grande defender la tierra. La sentimos muy fuerte desde niños. Mi abuelo nos inculcó que había que cuidar lo que se había hecho y por eso sentimos esa responsabilidad de cuidar lo que nos negaron nuestros abuelos, dice Cantera. La memoria de la familia y de la gente que uno quiso está aquí, en la zona. Toda la gente que uno quiso vivió y murió aquí. Entonces se siente una responsabilidad muy grande por esto, dice Cantera al País. En esta misma línea agrega: la gente de esta zona siempre estuvo preocupada por los diferentes problemas del país y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Sentimos que esto es realmente un robo para el Uruguay, quizás el más grande de toda la historia. Lo hacemos como vecinos y ciudadanos, no como productores. Federico Cantera también denuncia que muchos productores vendieron sus campos a la empresa minera asustados ante la versión de que era posible que los expropiaran. Entiende que la gente de la zona se siente indefensa porque el Estado hace como que no existe y te deja en manos de la empresa. Así señala la división que ha causado la instalación de la empresa en la zona, dado que la gente que tomó postura para un lado y para el otro. Hemos vivido con mucha tristeza lo que pasa con estos megaproyectos. Realmente hacen un trabajo muy bueno para dividir a la sociedad, para dividirnos como vecinos. Y utilizan los puestos de trabajo que generan como chantaje ante el pueblo y ante quienes se oponen, dice Cantera. Cantera entiende que Aratirí ha hecho especial énfasis en crear esta división. Dividiendo a la sociedad son eficaces. Produciendo minerales, no sé. Hemos vivido todo eso con tristeza y con preocupación, pero con una gran convicción, muy fuerte, de que si este proyecto que le sirve al país, ninguno de los vecinos estaría en contra. Muy fuerte de que si este es un proyecto que le sirve al país, ninguno de los vecinos estaría en contra. Pero como estamos convencidos de que no le sirve al país y de que le va a hacer mucho mal, es que lo rechazamos, opinó. Cantera, que está al frente junto a otros productores de la zona de un grupo de oposición al proyecto Aratirí, dejan claro que quienes llevan años viviendo junto a los yacimientos de Valentines nunca estuvimos en contra de un proyecto minero como se hablaba antes. Y aclara, el tema es que un proyecto de verdad y que saque hierro para las empresas uruguayas no es rentable para estas grandes firmas que quieren sacar en pocos años todo el hierro y llevárselo. En ese marco, el grupo de productores que está en contacto con otros grupos de oposición a la minería, como Uruguay Libre, se ha encargado de informarse sobre lo que implicaría la explotación de los yacimientos de las formas de trabajo que propone la empresa. De esa forma, recorren el país tratando de informar a la gente sobre la minería, por ejemplo, convocado por las distintas gremiales del agro. Ellos entienden que hay un problema vinculado a la falta de información sobre los verdaderos impactos de una inversión como la planteada. También se organizan para realizar marchas, para juntar firmas, para convocar a plebiscito que se decida en esta materia, algo que dicen viene avanzando muy bien.